sea, bueno, mientras les voy a mostrar a grandes rasgos el PowerPoint que hice, solamente con titulares, para que, para que entendamos un poco de qué vamos a hablar. Les puse cuidarnos es importante y el amor, que el símbolo ese del corazón que hicimos, que ya lo usamos anteriormente, como amor, como una demostración de amor hacia nosotros mismos. Por eso vamos a hablar un poco de qué significa cuidarnos. Y la segunda cosa que vamos a centrarnos, disculpen los tildes, en la computadora no tengo tildes porque el español es un poco, en el teléfono sí, entonces faltarían. Vamos a cuidarnos, por ejemplo, de pensamientos catastróficos. Hoy quiero hablar un poco de pensamientos que muchas veces no, diariamente incluso tenemos cierto sesgo de catastrófico, por ejemplo, algo nos sale mal y entonces decimos, uy, ya empecé el día mal. Y desde esa simple frase hasta, por ejemplo, decir, wow, no sabemos qué pasa ahora en esta situación, nos están lavando la cabeza, nos quieren vacunar a fuerza, nos quieren vender, nos están mintiendo, y una serie de teorías confabulatorias que hay y que nosotros no sabemos en realidad cuál es la verdad. Si es lo que nos dicen los gobiernos, las instituciones, el Ministerio de Salud, si hay un fin que no entendemos distinto de lo que podríamos pensar, y otras cosas si es un aprovechamiento de esta situación para hacer ciertas leyes que de repente van en contra de los ciudadanos. Todas son esas cosas pueden influirnos de forma negativa. Con eso no quiero decir que no los pensemos, quiero decir cómo los notamos. Una de las cosas que pueden dentro de los pensamientos catastróficos, vamos a hablar del filtro, filtraje, pero en realidad es filtro, la forma de filtrar. A veces hay ciertos días que vemos todo negativo. Y es natural, nosotros somos seres humanos. La vida, el mundo no es un lugar de rosas. Pasan cosas menos buenas, a veces muy buenas. Pasan cosas a pesar de nosotros. Y pasan cosas en nuestra vida que nosotros nos sentimos responsables de lo que pasó. Y entonces el filtro que hacemos de mirarlo desde el lado positivo o desde el lado negativo cambia las emociones que tengamos y la actitud ante el día mismo e incluso ante el día. Se ha, por ejemplo, estudios psicológicos que han demostrado, por ejemplo, que personas esquizofrénicas tienen tendencia a pensar más todo lo negativo, mientras que personas normales no tienen la tendencia, siempre su pensamiento sea hacia lo negativo. Pero asimismo nosotros vemos que muchas veces nos tildan de negativos o positivos, y entonces, ¿cómo manejar eso? El segundo punto es la generalización que hacemos y sacamos conclusiones equivocadas en base a datos limitados. No poseemos todos los datos sobre algo, nos centramos en lo que tenemos, y esa es una visión parcial de la realidad, y en base a eso hacemos una generalización que así serán las cosas, y tomamos conclusiones que no van a ser las conclusiones más, digamos, provechosas para nosotros. La tercera cosa que vamos a hablar es la personalización, o el tener que pensar que todo el mundo está en contra de nosotros, que nosotros somos el centro del mundo. Cuando digo nosotros somos el centro del mundo, nosotros pensamos, una persona egocéntrica que se cree muy superior, pero pensar al revés también, que todo está en contra de nosotros, es también creernos el centro del mundo, pero desde el lado negativo. Otra de las cosas es la adivinación, una especie de pensar, sacar conclusiones de lo que quieren decirnos los otros cuando nos dicen determinadas cosas o tienen determinada actitud o una mirada. No tenemos la capacidad de adivinar de los demás, pero creemos en ciertas ocasiones que nos dijeron algo por algo. Y a veces eso, hay un ruido, Bernardo. Alguien me oye otra cosa y entonces se molesta.
Si quieres, puedes hacer mute a todos, menos a mí. Y el otro punto, el quinto, es cuando traducimos emociones en pensamientos. Traducir emociones a pensamientos es, como estamos hablando de catastróficos, nos sentimos mal. No solucionaste lo de hacer mute a todos si hay alguien que hace un ruido. A mí no me molesta, pero de repente no. Entonces, estábamos en la quinta parte. Traducir emociones, si nos sentimos... Yo me hago, está bien. Cuando traducimos una emoción, por ejemplo, negativa en un pensamiento, es, por ejemplo, bueno, ya vamos a hablar cada uno, pero, por ejemplo, me siento mal yo hoy porque me siento enferma, con menos condiciones, menos actitud fisiológica para sentirme bien. Y entonces puedo pensar, hoy, justo hoy me puse enferma, esto es porque, guay, ahora cómo voy a dar la charla. Y entonces empezamos a traducir esa emoción en un pensamiento de cómo va a ser algo. Y entonces eso nos hace mal. Entonces, una de las formas de cuidarnos es tratar de manejar esas situaciones que serían negativas. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Como les quiero pasar primero el remedio, yo ya se los voy a dar, es la risa. Pero la risa, no como reírnos, que eso siempre es remedio para muchas cosas. Reírnos nos hace, como se dice, liberar endógenos, liberar todas los químicos del cuerpo que nos hacen bien. Como así, también liberamos cuando nos sentimos mal otras sustancias, y esas sustancias son más dañinas para el cuerpo. La risa nos hace generar sustancias positivas para nuestra salud y para superar el momento en que estamos viviendo. Y también quiero decirles la risa como un acróstico, sí. ¿Qué significa? Todas estas cosas que vimos, la solución es, y yo por qué se los paso al principio todo, porque después vamos a hablar de cada caso y ustedes me van a decir cómo podrían superar esas situaciones. Risa, primero que nada, y ya hemos hablado de esto, es reconocer. Sentimos algo y nosotros automáticamente nos dejamos llevar por lo que sentimos y empezamos a reaccionar. Pero nosotros acá estamos hablando, yo vengo hablando ya creo que la 9ª vez, no sé, 8ª, algo así, de cómo tener conciencia y presencia en nuestra vida. Presencia en nuestra vida es vivir, experimentar cada cosa que nos pasa. Yo ahora estoy pendiente de ustedes. Incluso yo no preparo las charlas porque yo quiero sobre el tema en ese momento vivenciarlos y vivenciarme a mí misma. Y para vivenciarlos simplemente es estar presentes. Pero presentes uno no puede estar cuando tiene la cabeza llena de cosas. Y entonces nosotros a veces, cuando estamos presentes, cuando una canción y nos dejamos llevar, como con la canción de Estercita, que nos dejamos llevar y nos movimos y cantamos, pero ahí mismo yo, por ejemplo, ya me puse culpable, no tengo linda voz, desentono, no me hagas hacer el la. Y entonces dije, en ese mismo momento, o sea, es tan automático, somos así, pero ¿qué pasa cuando nunca nos percatamos que hay formas de cómo sobrellevar esas situaciones? Entonces, como yo ya estoy en eso, me percaté de que ya me estaba sintiendo así, y dije, bueno, vamos a simplemente a dejarnos llevar, y disfruté. O sea, es captar en el momento, eso es reconocer el sentimiento, con la R de risa. Así que esto quiero que se aprendan, risa. No es solo sonreír, pero por supuesto es sonreír, pero risa, reconocer, decir, guay, acá está pasando algo. Eso nos permite tomar distancia. Tomar distancia nos permite vernos a nosotros mismos desde una situación que ya no estamos entreverados, confabulados con la situación. Porque cuando nosotros reaccionamos, hay 3 personas pidiendo, creo, Bernardo. No.
¿Sí? Puede ser, para entrar, aunque no los vi yo. Entonces, el ponernos ese, ¿qué está pasando acá? Nos permite tomar las riendas de lo que está pasando y no convertirnos en parte de la situación, que es lo que hacemos generalmente, porque es reaccionar. Nos sentimos mal, nos hablan, le contestamos de una forma que, ¿qué pasa ahora? ¿Qué querés? Ahora, la persona que nos habló de repente nos dijo algo por otra, venía a decirnos una sorpresa agradable. Y nosotros estamos metidos en algo que en este momento es una preocupación, y entonces contestamos desde la emoción que estamos pasando. Para evitar eso podemos hacerlo, porque a veces lo hacemos automáticamente, pero en el mismo momento reconocer qué está pasando, y entonces decimos, perdón, ¿qué me querías decir? Ya cambia la actitud. La segunda cosa es, cuando reconozco que algo está pasando, tenemos ya la técnica de la respiración. Y la I la usé porque para risa, que vamos. Inhalamos. Primero tomamos aire. El aire a los pulmones nos da ese tiempo de decir, ¿para qué está pasando acá? Nos permite además oxigenarnos. El oxígeno siempre nos va a hacer bien. Nos permite además, de nuevo, tomar esa distancia, pero tomar esa distancia desde un lugar nuestro superior ya. El respirar es siempre vida. El respirar es siempre darnos lugar. El respirar es justamente reconocernos. Esa respiración es inhalar, exhalar y decir qué pasa acá es pedir inspiración. La inspiración tiene que venir de algo dentro de nosotros y no de la situación. No es qué pasa acá y decir él me está mirando mal, es qué pasa acá conmigo. ¿Qué me viene a decir este sentimiento? ¿Que me estoy sintiendo mal? A veces no podemos en el mismo momento ponernos a pensar qué está pasando porque tampoco tenemos la interacción. Pero el hecho de tomar conciencia ya nos hace que la comunicación sea desde otro punto de vista. Y podemos decirnos a nosotros mismos, ok, sé que está pasando algo, me voy a anotar en la mente que tengo que analizar qué pasó, qué me movió, y lo dejo para después. Eso es soltar. Lo suelto en este momento porque tengo que hacer frente a la situación que está pasando, que puede ser menos agradable, más agradable, puede ser inesperada, puede ser algo normal del día a día, pero no actuar desde lo que me está pasando a mí, de las preocupaciones y de lo que tengo que hacer, o de muchas cosas, o de que en este momento me entró una llamada que me dice del banco, por ejemplo, o, ok, todas esas cosas que me pasaron, decir, ok, pero no tiene que ver con lo que con que en este momento quiero estar presente. Y eso es, inspirarnos es decir, ok, me está pasando algo, respiro, pero quiero estar presente en esta situación y suelto lo que me está pasando ahora por un rato. Cuando tenga un minuto, lo voy a analizar. El analizar, cuando aprendemos esas técnicas, lo podemos hacer rápidamente. No tiene por qué ser un día, puede ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y eso todos podemos darnos ese tiempo. Soltamos entonces ese sentimiento o pensamiento negativo para después analizar. ¿Cómo? Alguien habló, pero no le pude ver porque no veo a todos. Voy a ver a todos. Hola Claudia, gracias que volviste para estar con nosotros. Ok, y la última palabra de la risa es la A, que significa cuando soltamos, es justamente nos alineamos con nuestro ser espiritual. Y en definitiva, ¿qué fue lo que hicimos? Nos alineamos con nosotros mismos, con ese espíritu de nosotros que desea lo mejor para nosotros y para los demás. Porque todos sabemos que no nos levantamos de mañana pensando en cómo hacer mal a los demás, sino al contrario, nos levantamos de mañana esperando que sea un día agradable, pero a veces los pensamientos ya nos enloquecen y entonces nos dejamos llevar por ello. En el momento que nos alineamos, es lo que un poco dijimos el otro día, es la kavaná, la intención que ponemos. Nuestra intención ahora es estar presentes,
o en esta charla con alguien, o, o con nuestro cliente, o con mi trabajo, o con los empleados. Y entonces digo, ahora estoy dedicada a esto y me olvido por un rato, solté lo que me estaba molestando. Ok, volvemos entonces a cada uno de los pensamientos catastróficos que pueden llevarnos de repente reaccionar de formas que nos hacen mal a nosotros y al entorno. Interfieren en nuestros vínculos, en la forma de relacionarnos. Y vamos a hablar entonces del filtro, cuando vemos todo negativo. A todos nos ha pasado eso. A ver un poco de la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Qué puede hacer ver todo negativo? ¿Recuerdan alguna situación donde todo el día todo les pareció negativo? ¿O en unas horas? ¿O cómo superaron esa situación? Incluso mejor, incluso. O ver o decir, no, yo me siento así, me doy cuenta que es lo que generalmente me pasa. Y vamos a analizarlo juntos. A ver si alguien quiere contarnos un poco. Y si no, yo les voy a decir un poco qué significa más. Es por ejemplo cuando, ¿sí, Cecilia? Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa que cuando me levanto un día con un pensamiento negativo, lo primero que hago es ponerme música. Música serena, ¿no? Cierro los ojos y hago un ejercicio que es muy personal mío. Me imagino una playa, el mar y las palmeras. Qué lindo. Y ahí me tranquilizo muchísimo, es como un sedante natural eso. Y ahí arranco bien, empiezo a pensar positivamente, eso me ayuda mucho. Qué bueno, gracias por compartir tu experiencia. Por favor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Cecilia, ¿aparezco yo en la playa? Sí, apareces vos. Bueno, cosas personales, me parece que Una broma, hermano. sí. Hola, Gabriela. Encantada de verte acá. Hola, buenas tardes a todos. Hoy salgo con video porque estoy más presentable y no estoy en yoguineta como estamos todos en cuarentena ahora. Así que buenas tardes, un gusto. Gracias, Nancy. Siempre contentas de tenerte con nosotros, participando y escuchando y aprendiendo, porque todos aprendemos día a día. Yo aprendo mucho de ustedes. Mira, ahora aprendí, por ejemplo, que música es algo que me hace tanto bien y bueno, es otra de las técnicas que puedo empezar a usar cuando todos tenemos pensamientos negativos, a veces sentimientos o lo que sea, y entonces hacerlo también me agrandan el repertorio. O sea, ustedes se fijan que todo lo que me digan ya me va a servir para dar nuevas técnicas a las personas, así que siéntanse eh, también eso también es una situación de amor. Participar las cosas que nos hicieron bien a nosotros o cómo sobrellevamos algo es la forma de colaborar con la humanidad, porque desde nuestro pequeño mundo hacemos cosas a veces que si nos hacen bien, evidentemente también pueden hacer bien a los demás. Sí, Gila. Nancy, ¿cómo estás, querida? Vos sabés que nosotros habíamos incursionado en la Cábala y allí nos enseñaron a ser proactivos, o sea, a tener pensamientos positivos y de todo lo negativo sacar siempre alguna enseñanza positiva. Y lo hemos puesto en práctica y gracias a Dios nos va mucho mejor en la vida. Qué bien. Yo voy a bajar ahora voy a hacer un stop del share, lo voy a mandar a todos, voy a ver si puedo, porque así los veo a todos en la pantalla. Sacame ese cartelito, por favor, que no sé cómo manejarme. Ay, volvieron, por fin. Voy a tratar de mandárselo a todos. Ahora sí, hola Gabriela, ahora la veo, Gabriela acá, ¿qué tal? Ok, Bueno. se lo puedo mandar. Mientras vos
Mientras vos me hablabas y me decías que había ruiditos y esto acá, yo estaba tratando de mirar cómo salía en Facebook, que hay también comentarios, y por eso es que y no podía volver porque me tenías tapado con el cartel, entonces no tenía dónde apretar para volver a ver qué pasaba. Ok, pero ¿Eh? Bernardo, No, te voy a llamar la atención, porque estamos hablando dale. de estar presentes. Estar presentes es olvidarte que hay Facebook, olvidarte que hay personas que están mirando, olvidarte que quién Claro, falta y disfrutar de los que están. está bien, pero mi función sí era ver, vos me dijiste que entraron 3 personas y no era el chat que había 3 personas que habían escrito. Pero yo tenía que mirar, pero estaba tapado por la pantalla que vos habías puesto compartido y no me daba, no encontraba la opción donde mirar para poder dar entrada o responder. Pero ya está, claro que estamos disfrutando. No, está, yo te jorobo porque sé que tú llevas tan en No, serio cosas y eso te preocupa un poco, pero no encuentro. te gusta rezongarme en público, ya me di cuenta. Este no. Ok, ¿qué me pasó? ¿Dónde está? Bueno, se los pongo en un. Vamos a buscar. Ok. Y acá está. Oh, está en documento, cuarentena charlas. Ok. ¿Y por qué no lo veo? Bueno, voy a seguir charlando porque si no acá ya se los mando por chat. Fine. Si demoras mucho me avisás y le hacemos cantar a Estercita. No, bueno, entonces sigo, porque lo importante Ahí es está. se los puedo poner al final. Se ve que lo hice en otro. Les había comentado a todos, para ustedes, chicas que decían, que estoy súper engripada. Tuve un día de pasar del calor del aire libre al aire acondicionado en un taller de 6 horas más otras 4 de corrido, así que cuando volví a casa ayer con la tensión y todas las cosas, sumamente resfriada, pero resfriada, algo que ya. Bueno, yo por ejemplo les quiero compartir hablando de eso, que en general me dicen que que veo muy positivo todo. Entonces, digamos que no tendría pensamientos negativos, pero no es así. Las personas que generalmente lo ven son más positivas, no significa que no tienen. Y muchas veces tengo, cuando yo recuerdo varias, o sea, todos nos conocemos ciertas cosas y muchas veces sé en qué cosas soy menos consciente de lo que, por ejemplo, yo creo que les comenté una de las cosas que me entusiasman, varias cosas, están en varios proyectos. Y por momentos me decepciono porque no puedo estar en todos. Y entonces ahí me culpo, ¿y por qué empecé todo y no voy a terminar? Y entonces eso es tener un pensamiento también negativo, porque interpreto la ansiedad o las cosas que me pasan con decir no lo voy a terminar, y eso ya empiezo a culparme y a llegar a una situación donde de repente, en lugar de ponerme a trabajar en el proyecto que ahora en este momento tengo que hacerlo, me pongo a pensar que no lo voy a terminar. Y entonces al final sucede que en realidad no lo voy a terminar. Si sigo en lugar de ponerme a hacer, si sigo pensando que no lo terminaré. Entonces hay varias opciones. Siempre es elegir. Elijo y, ok, tengo demasiados proyectos, disminuir, empezar a decir no, filtrar, o en ese momento decir, bueno, ahora en lugar de pensar en si me va a salir o no, voy a tratar de hacerlo. Y al menos dar lo mejor de mí para sí lograr los resultados que quiero o que se espera de mí. En el otro tema que dijimos fue la generalización.
Ok, pero ¿cómo lo solucionamos? Como bien Cecilia nos comentó de su método, pero como todo vimos, es reconocer lo que está pasando, darnos ese tiempo y entonces elegir. Generalmente para pensamientos negativos es darnos cuenta de que la realidad no es así, siempre negativa. Es verdad, el mundo puede ser amenazante, porque si nos ponemos a pensar que puedo salir a la calle y puedo tener un accidente, es algo que puede pasar, ¿verdad? El asunto es que nosotros como seres humanos, psíquicos y emocionalmente equilibrados, sabemos que no es algo que nos pueda pasar a nosotros, puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿de qué nos vale ponernos a pensar en eso? Lo que sí, como existe la probabilidad, nosotros sabemos cómo manejarnos en la vía pública, por ejemplo. En qué velocidad viajar, qué cosas tener en cuenta. Si hacemos en base, los pensamientos negativos no es que tenemos que rechazarlos. Ok, ¿qué nos vienen a decir? Y entonces tomamos las precauciones necesarias. Pero somos conscientes de que, ok, si tomé las precauciones necesarias, hay cosas que no dependen de mí y salgo a enfrentar la vida con una actitud esperanzada, de equilibrio, de que lo que voy a hacer y dependa de mí, lo haré de la mejor manera. Cuando vayamos a nuestro trabajo, cuando cualquier cosa, hablar con nuestros hijos o con nuestros yernos, nueras, lo que sea. La generalización. Algunos han tenido casos de que con datos limitados, por ejemplo, generalizamos y entonces sacamos conclusiones que no son las más adecuadas. ¿Algún ejemplo de generalización? Generalizar es también cuando decimos, a mí me pasó justo esta semana, que con una persona hablamos sobre algo, una reunión, o sea, no lo planifiqué yo, es alguien que es muy allegada y entonces me dijo, ¿qué pasa si hacemos, no me dijo eso, me dijo, tal día voy a tu casa y bueno, llevo comida y comemos algo. Ahora, durante el día yo no soy de comidas, o sea, podemos picotear. Y entonces dije, bueno, está. Pasaron otros 2 días y nos hablamos por algo de que iba a estar determinada persona y entonces dijimos, qué bárbaro la oportunidad de vernos de nuevo. Entonces, para mí era lógico que ese día íbamos a encontrarnos y en una forma espontánea, porque es alguien, las personas, mis amigos, yo entiendo que me conocen y que a esta altura si dije vengan a mi casa y era espontáneo, no hay una preparación de algo porque son personas que pueden llegar a abrirme la heladera, o sea, es algo que soy así. Pasó, tuve esos días de mucho, incluso preparé algo para tener, fácil en ese momento, y tuve unos días de mucha actividad y ocupada, no se habló más de eso. En un momento de súper en el medio del taller me dicen, y bueno, me mandan la pregunta qué pasa con eso y me llenan de preguntas y entonces me sentí, wow, pero qué, y a qué hora, y a qué esto, y a qué, pero hablamos de más o menos las horas y era espontáneo. O sea, voy a estar en casa todo el día, entre tal hora y tal hora, puede ser. Y entonces como me sentí yo sumamente atacada, pero fue una sensación mía, no me estaban atacando. La persona quería saber la hora para dejarme tranquila, para saber cuándo no molestarme. O sea, yo qué sé cuál era, o para saber simplemente porque le tranquilizaba saber. Pero yo me sentía atacada porque yo estaba en medio de otra cosa y no podía contestar. Y digo, ¿por qué me siguen? Entonces dije, no puedo contestar ahora, ya lo hablamos. Y bueno, al final contesté cuando
otra persona ya me dijo, ¿y qué pasa? Que también tenía que venir. Entonces, cuando al final contesté, dije, guay, por favor, no soy la organizadora, no organizo nada, siéntanse libres de llegar a tal hora, pero se ve que lo hice en un tono así, entonces se sintieron molestas, una de ellas, y entonces no vino al final a la reunión, pero otra llegada de ellas llegó, y ahí le comenté cuál fue, y entonces me dice, no, pero hablaron toda la semana. Ella me dijo que toda la semana hablaron de eso. Entonces yo dije, no hablamos toda la semana, hablamos 2 veces. O sea, toda la semana son 8 días. 2 veces no son 8 días. Para mí con 2 veces me quedó claro, de repente a ella no, pero el vivirlo como que se habló toda la semana y que de pronto sintió que yo no tenía ganas de eso porque dije, no, soy yo la que organizo. Que sí, que puede ser, pero fue justamente lo que, ¿por qué me di cuenta que contesté desde mi emoción? Porque a mí me cuesta organizar cosas cuando, fiestas y eso, o sea, lo hago de corazón, pero me cuesta el organizar cuántas personas, cómo atenderlas, cómo hacer. Bernardo, que te interesaría a ti porque sé que haces eso. Porque soy así de espontánea, yo supongo que si digo, por ejemplo, cada uno viene y trae algo, que cada uno venga y traiga algo. Pero yo entiendo que hay personas que quieren más estipulado. O sea, yo en cuestiones de eso, de reuniones, como que quiero dejarme fluir. Encantadas, Yana, te vemos lo que decís, gracias. Y no importa no estar viendo, si nos escuchan es importante. Pero dije, ¿cómo contesté yo de mi ansiedad de que me sentí molesta? Y entonces contesté, ¿qué? Yo lo estoy organizando. Se ve que contesté mal. No sé si contesté así porque fue escrito, o sea, evidentemente, pero fue lo que transmití. Y cuando otra persona, esas cosas justo son las que la tocan, porque de repente a otra persona eso no le parece nada y le dice, sí, ya te conozco, bueno, deja, vengo yo y lo vemos cuando lleguemos. Pero esa determinada persona es uno de los botones que le saltan y entonces evidentemente sintió que no la quería ver. No fue lo que dije. Pero no es, y eso también tiene que ver con otra de las formas de ver negativo, que lo vamos a hablar más adelante, pero lo que quiero decir es que cuando ella me dijo todo la semana, yo me doy cuenta que hay un error de especificación, no fue toda la semana. Y eso muchas veces nos pasa. Todo el mundo me hace esto y aquello. Todos los días me sucede algo malo. Si pensamos y analizamos, vemos que no es todos los días que nos pasa algo malo. Vemos que no es todo el mundo, porque todo el mundo no podemos estar en contacto con todo el mundo. Las personas que conocemos no son todo el mundo. O todo era negro. Si nos ponemos a ver en una situación, había colores, pero quiere decir que no lo vemos y generalizamos la emoción o el sentimiento o el cuento que hacemos sobre la realidad que vimos, que vivimos, que vivenciamos, en todo, nada, nunca, todas esas palabras, es preferible bajarlas de nuestro vocabulario. Entonces, la solución para las generalizaciones es eso, nuevamente tomar distancia, respirar y decir, no es todo. Basta con decirnos, no es todo. En esta situación me siento atacada, mal, disgustada. Ok, no siempre va a pasar eso. Lo analizo después, lo suelto. O simplemente digo, no lo quiero sentir. Puede ser que no lo quiero analizar tampoco. Pero generalmente es conveniente después tener ese contacto de nuevo con lo que nos pasó y descubrir, porque es cuando nos descubrimos a nosotros mismos. El descubrirnos es algo que no aprendimos, no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan a concentrarnos en nosotros y decir qué estoy sintiendo. Al contrario, nuestros hijos lloraban y les decíamos, no llores. Y de nuevo actuábamos desde lo que a nosotros nos molestaba. Nos dolía verlos llorar y nos queríamos solucionarle todo y no les dejábamos llorar. Pero el llanto es una forma de demostrar nuestras emociones. Y en la vida, si no nos dejan llorar cuando se nos va un ser querido, por ejemplo, nos estamos atacando a nosotros mismos porque no nos dejamos
Las emociones son para sentirlas. Es cierto que no quiero llevar un duelo toda la vida porque me va a perjudicar, pero debo darme ese momento de llanto, de duelo, de lo que sea. Hoy justo mi nieto lo estaba bañando, mi hija estaba apurada y me dice, va y me dice, ¿viste el agua, abuela? O sea, él me habla en hebreo, pero abuela lo dice en español. ¿Viste el agua, abuela? En los ojos nuestros cuando lloramos también hay agua. Y fue tan interesante que me dijera eso. Entonces yo le dije, sí, ¿cuándo lloramos? ¿En qué situaciones llorás? ¿Cuándo me enojo? Me dijo. Y entonces sale una charla que es estar presente, es en lugar de decir, ah, sí, y a veces comentamos lo que nos dijo y qué lindo, pero es nuevamente por hacer, guay, cuán inteligente es mi nieto y eso, y lo comentamos, pero no estuvimos allí para seguir hablando con él, qué me quiso decir. Y es aprovechar cada momento y entrar en esa charla, si tenemos el tiempo, por supuesto. Pero como nuestra vida son relaciones, ya sea con el cliente, con el jefe, con el compañero de trabajo, es dar ese tiempo y decir qué está pasando acá, cómo lo atiendo, cómo lo escucho. ¿Ok? Entonces generalizar, no. Decimos, ok, no tengo todos los datos, me pasó esto en determinado momento y de nuevo soltar y cambiar. El otro punto era la personalización, y es un poco lo mismo, pero es donde ponemos el hincapié en las cosas. Es decir, todo me pasa a mí. Es decir, bueno, yo me acuerdo que mi esposo, por ejemplo, siempre decía, me puedo caer, ¿te acordás, Claudia, supongo? Hoy a mí me pasa todo lo malo. Si hay una cáscara de banana en la calle, voy a ser yo la que lo piso, voy a ser yo el que lo piso, porque hubo una situación en nuestras vidas que hubo muchos problemas. Eso le pasa generalmente a todos los Olim Hadashim, que vemos de golpe entrar a Israel y tener una serie de cambios y una serie de ir para atrás, sentimos regresiones, entonces es lógico que veamos cosas más negativas. Pero el asunto es que las personas cuando decimos todo me pasa a mí, es que generalmente personas que tenemos mucho ego. Todos tenemos ego y es importante el ego. No estoy de acuerdo con las religiones y esas tendencias que dicen hay que anular el ego. Si anulamos el ego no somos nosotros, el ego es el yo. Es lo que yo de todo lo que nos pasó, es la forma de llevar adelante cosas. O sea, cuando hablamos de egocentrismo, es un poco el eso, las personas que se creen el centro del mundo, pero resulta que es algo de la humanidad, es algo inherente a nuestro organismo viviente. El egocentrismo es también verlo en la forma negativa. A mí me pasa todo lo malo, el vecino me mira mal, el cliente me trata mal, me quiere pasar para atrás, me quiere sobornar, el otro me está mirando de aquella forma, o sea, ¿cuál es la solución en ese caso? Otra vez, el parar y decir, ¿qué está pasando acá? Respirar, inhalar, soltar si no tenemos el tiempo, pero si es solamente una sensación y si tenemos el tiempo de analizarlos, la palabra que tenemos que decirnos, la frase es, yo no soy el centro del mundo. El vecino no está pensando en mí. El vecino me miró sin verme quizá. Yo soy la que estoy interpretando que él me está mirando mal. El cliente me habló mal porque es suyo. Él estaba en una situación quizá preocupante. No me habló mal porque yo tengo cara fea o le puse cara fea o porque me quiso hacer mal. O sea, dar a los demás el lugar de darles también la libertad de que sientan algo. Se enojó, decir, ok, él está enojado por algo. No es, si es por ejemplo en un vínculo de nosotros y pasamos cosas y se armó una discusión, por supuesto que puede ser que se enoja por algo que dije, pero decir, ok, tú tienes la libertad ahora de enojarte o podemos seguir charlándolo desde otro punto de vista. Yo me doy cuenta que de repente te molesté, ok, pero, o sea, hacer esa separación también en una charla. Y él, la otra persona, es el que tiene la elección de enojarse o de no dar importancia o de sentirse herido. Lo que importa es que nosotros qué intención tuvimos y sí hacérselo saber, porque si lo dejamos enojado y pensando que le hicimos mal, por supuesto, estamos dando algún punto de que piense que puede pasarnos también. A veces queremos herir a otro para moverlo.
y bueno, decir, ok, me di cuenta que ahora te quería herir. Me sentí mal por tu respuesta y me di cuenta. Nos es tan difícil hacer ese tipo de charlas con las personas, incluso con las que convivimos, que lo importante es, de nuevo, tener conciencia y decir y cambiar la actitud, pero no porque así debe ser, porque así nos hacemos bien a nosotros. Y si estamos bien nosotros, las relaciones que tenemos van a ser mejores. El mundo nos va a parecer mejor, un lugar más agradable. ¿Alguno de ustedes puede darme un ejemplo, por ejemplo, de cómo soluciona el caso de generalización, porque si no sigo hablando solo yo, o de eso, tomar todo en forma particular? Sí, Esthercita. A ver si te puedo hacer un mute. Ok. Bien breve. A mí me pasó cuando tomé conciencia de que yo también generalizaba, porque todos lo hacemos a veces, es cuando tomé un taxi, ¿ya? Y el taxista me dijo, surgió la conversación con el chofer y me decía de que él estaba un poco aburrido, de que aquí en Chile siempre se critica mucho a los taxistas que cobran de más, que tienen arreglada la maquinita, que te dan más vueltas de las necesarias, en fin. Entonces me dice, yo estoy muchos años trabajando en esto y efectivamente existen personas que arreglan taxímetros, que hacen cosas incorrectas, pero la verdad es que si hacemos, me dijo una encuesta, nos damos cuenta de 1000, por poner un número, qué sé yo, 5, 10, 50, 100 son efectivamente, hacen las cosas mal. Lo que pasa con los otros 900, en los que yo me ubico, y no, todos los taxistas son iguales. Entonces él me hizo una acotación y que la transmito ahora, que habitualmente, él me lo transmitió, me dijo, habitualmente lo malo, lo que es considerado malo, porque tampoco uno puede hacer juicios de valor tan libremente, pero lo que no es correcto, lo que no es lo que no es bueno, digamos, luce más y como que tiñe a los demás. Entonces yo tengo todos los días, me dijo, que pagar y cargar con reclamos y cosas que no me atañen por ese grupo pequeño que no se puede evadir. Entonces, es claro que hay un mensaje, que hay uno que recibe, el otro que lo emite, la interpretación que se dé, pero ese día yo dije, es verdad, pasa con los abogados, todos los abogados buscan el chanchullo aquí se dice como la trampita, que cobran de más, que los médicos nos enferman más para ganar dinero. O sea, siempre hay esas generalizaciones y a la larga me he dado cuenta de que generalmente las personas que están atacadas porque son incorrectas son las menos. Entonces, esa es la sensación que me queda a mí y desde ese día he tratado de ir caso a caso porque me parece injusto para todas esas personas que no se merecen esa generalización. Exacto, toda Esthercita. Pero además para nosotros mismos, si todo el mundo nos hace mal, el mundo es amenazante, entonces no podemos vivir bien cuando tememos que cada cosa que nos vaya a pasar, o que estamos hablando con un médico y no, tengo que ir en contra de lo que me está diciendo, o sea, no lo escuchamos, no tenemos la escucha cuando ya pensamos de antemano que él es parte de ese todo, que pensamos algo. O sea, cada vez que estemos frente a una persona y tenemos, las mujeres a veces decimos, todos los hombres son iguales. Es, por un lado, nosotros nos basamos en determinadas cosas, características, situaciones que los hombres reaccionan parecido, pero no significa que todos los hombres son iguales. Y entonces, si un hombre, por ejemplo, hizo algo que nos hirió mucho antes, eso ya, no voy a confiar en los hombres. Y a veces no sabemos que lo pensamos, porque nuestro inconsciente está tan acostumbrado a usar eso en forma automática que no sabemos. Y por eso a ti, en ese momento que el taximetrista te dijo eso, tú te diste cuenta de algo que pensabas y no habías estado consciente que lo pensabas realmente. Repetimos las cosas porque las oímos o porque 2 casos hubieron y entonces decimos, pero entonces empezamos a actuar así, a creer eso, y eso
nos está demostrando que el mundo está equivocado. O sea, las situaciones que vivimos, las vivimos de acuerdo a pensamientos equivocados. Por eso, conciencia, conciencia, conciencia. Tomar conciencia, ¿qué estoy pensando yo y en qué me baso? ¿Otra persona? ¿Qué? Sí, Se va a José. quejar, José se va a quejar por lo que dijiste. No me voy a quejar. Justamente quería decir o complementar algo de lo que dijo Esthercita, que también es parte de lo que dijiste vos. No se puede generalizar, ni con los taxistas, ni con los médicos, ni con los abogados, porque en cada trabajo, en cada oficio, en cada profesión hay gente buena y gente mala. Hay gente que trabaja honestamente y hay gente que no, que los malos están en todos lados y en cualquier país, y no es cuestión de país o de religión, sino de las personas. Pero si yo viajo en un taxi y me cobró de más, o viajo en otro taxi y me cobró de más, no por eso puedo decir que todos los taxistas cobran de más, o si un médico no me quiso atender porque no tengo plata, no puedo decir que todos los médicos son iguales, porque hay médicos que realmente muy abnegados, como los Médicos Sin Fronteras. Es decir, no se puede generalizar absolutamente en nada. El asunto, exacto, pero nosotros decimos no se puede. En nuestra vida diaria, ¿lo hacemos? Perdón, no te escuché, perdóname. En nuestra vida diaria, aunque sabemos que no se puede, pues son cosas que las hemos leído y decimos no se puede, pero en nuestra vida diaria, ¿lo hacemos? ¿Nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo? No, mira, yo creo que no, porque siempre ponemos la parte negativa de por medio. Te digo, tenemos un problema con un taxista. Todos los taxistas son ladrones. No se puede hacerlo a más de uno. O todos los médicos se fijan en la plata y nada más que en la plata. No es así. Pero yo pienso que en nuestra vida diaria somos negativos en ese aspecto. Y además, otra de las cosas que dijo Esthercita es que prestamos atención a lo malo y vemos menos las cosas buenas, como que vemos Estoy diciendo, no, pienso que le damos más, resaltamos más lo malo que lo bueno. Por ejemplo, en la política, vemos, no hablo de ningún partido político en especial, digo en general, todos vemos la parte mala de los gobiernos que son contrarios a nuestras ideas. Pero yo pienso que todos los gobiernos, de cualquier signo político, de cualquier bandería que sea, hicieron cosas buenas. Lo que pasa que lamentablemente, sobre todo en nuestros países, en Sudamérica, las cosas malas superaron ampliamente a las cosas buenas, y entonces por eso los países no progresaron. Sí, Esthercita. Yo lo asocio con algo que me decía mi padre. Mi padre me decía, es como con las noticias, lo que luce siempre es lo que llama más la atención o lo que más nos llega. Entonces, por ejemplo, decía, si un perro muerde a un hombre, no es noticia. Pero si un hombre muerde a un perro, uy, es portada. Entonces, esas cosas tienen que ver con, no sé, con la interpretación que le damos a lo que nos rodea. En las noticias a veces nos hablan de estudios psicológicos, ¿verdad? O sea, se constató que, y te ponen un mensaje grandote que no me sale ahora, pero algo así muy que llamativo. Pero si lees el estudio en sí, no tiene nada que ver con ese título. O sea, es justamente de una parte, de un detalle sacaron para transmitir algo para llamar la atención, para el rating, para lo que sea, o simplemente para que las personas escuchen. Entonces, lo que voy es justamente eso, que si estamos conscientes de que pasan esas cosas y que nuestra mente se dirige justamente a eso, a lo más grande, lo más llamativo, lo malo, ¿por qué lo malo? Porque viene ya de nuestro cerebro antiguo. En nuestros primeros tiempos, la vida era realmente amenazante. Teníamos que salir y enfrentarnos en la jungla con de repente, no yo por supuesto, no nosotros, pero nuestros antepasados,
con todos los peligros. Si venía un leopardo, teníamos que hacer algo, o disparar, o quedar quietos, o enfrentarlo. Pero ahí teníamos que tomar la decisión, qué es lo que me va a hacer mejor. Y entonces ese detalle, eso como está muy relacionado con la sobrevivencia, con cómo sobrevivir, es algo que lo tenemos muy marcado en el cerebro antiguo, en la parte trasera de nuestro cerebro, que es lo que nos hace ver siempre primero lo malo, porque es lo que nos hace poner a la expectativa, es lo que dice, guay, acá hay un peligro. Pero si sabemos que eso es así, porque antes de verdad fue algo que lo necesitamos mucho, pero hoy en día, con todas la vida hoy en día es una vida de comodidad. Estamos acá sentados, tengo mi agua, que ya estoy quedando ronca por mi resfrío de hoy. Puedo estar en mi casa y puedo estar disfrutando de ustedes y puedo ustedes estar charlando y podemos estar aprendiendo y tenemos cosas que antes no teníamos. Y entonces decimos, ok, vamos a ver las cosas buenas. Es un poco, entonces, la solución para cuando vemos lo negativo, es decir, ok, hay cosas malas, pero vamos a empezar a ver las buenas. Y eso está un poco relacionado también con cómo hacemos consciente a los demás. Porque en la medida que yo veo algo bueno en el otro, en el vecino, y se lo digo, yo estoy generando una frecuencia de... Todos somos energías. Yo les comenté, nuestra conciencia, ¿qué es conciencia? Es como la electricidad. Es algo que existe, pero que no lo vemos, pero que lo sentimos. Y que tiene su influencia. La electricidad influye mucho en muchas cosas. Nos da la luz, pero no la vemos. No vemos por dónde pasan los cables. Pero la electricidad en sí no la vemos. Y eso es nuestra conciencia, nuestro pensamiento. Son frecuencias, ondas que pasan, que generan una realidad y nosotros no lo vemos y entonces por eso pensamos que no lo podemos manejar. Pero cuando estamos conscientes, cambiamos esa frecuencia. Y al cambiar la frecuencia de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, cambiamos la frecuencia de los demás. Y en esta pandemia, si todavía seguimos con el asunto de que no sabemos, de que esta incertidumbre, de hasta cuándo, y bueno, aceptemos que no sabemos y que no hay respuestas claras. Pero en toda nuestra vida hay muchas cosas que no sabemos. No hay respuestas claras y sin embargo hemos logrado un equilibrio. Las situaciones de crisis nos hacen justamente estar más a la expectativa y sacar afuera todas esas ansiedades. Lo importante es decir, ok, estamos viviendo una situación distinta. Vamos a elegir a qué presto atención. Porque más allá de eso no soy médico para inventar la vacuna o la no vacuna, decir que se puede enfrentar desde otra forma de vivir esta situación. Hay médicos que salen y dicen lo importante es esto, las precauciones y tomar una vacuna cuando venga. Hay otros médicos que dicen lo importante es cuidar nuestra salud hoy, mañana y siempre. Es comer bien, es dormir, es no preocuparnos tanto, es mantener nuestro equilibrio, porque así vamos a estar mejor frente a cualquier virus. Y de nuevo les traigo lo que me sentí de golpe resfriada. Dije, sí, fue el aire acondicionado, después de un calor, de estar transpirando y entrar y estar todas las horas en el taller con el aire acondicionado. Dije, ¿qué hago ahora? Pude haber tomado algo que me calmara. Elegí ver un poco sal en la nariz, tratar de abrirme la nariz así, porque tampoco estaba en la casa de mi hija, porque era en Tel Aviv, entonces dije, duermo allí. No tenía y dije, voy a tratar de dormir. Dormí sentada porque tenía la nariz cerrada, tapada. Y al otro día me di cuenta que en el taller me estaba sintiendo mal porque estornudaba. Y dije, guay, hoy con la corona. Y después dije, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Estoy en el taller o estoy en cómo estoy? Porque simplemente dije cómo me siento. Y por eso les dije hoy también al principio. Y seguimos adelante. Y luego cuando vine a mi casa, dije, hoy cuando tuve un tiempo libre, dije, me voy a acostar, a dormir. Y antes de dormir dije, me voy a concentrar en qué me está pasando. Y me cambió el día, el de sentirme,
Ay, ¿qué estoy? ¿Será alergia o será que me resfrié? Y si es un virus, y va a venir mi suegra, que es una señora mayor, y quizá le contagio. Cuando llegó le dije, por precaución no me des un beso, porque quizá es alergia, quizá es un virus, porque de verdad estoy sintiendo los oídos y eso, y si es un virus, prefiero no transmitírtelo. Pero empecé a pensar cómo me siento bien. Tomé agua para la garganta. Dije, voy a preparar la charla. Media hora nomás, me anoté lo que quería decirles. Pero, y dije, ok, pude haber dicho, ay, me quedo, no, estoy mal, me siento mal, porque a veces me pasa eso y digo, bueno, me quedo. O me pasaba eso cuando en el trabajo se ve que ya no era, no me motivaba a ir y decía, ay, me siento mal. Llamaba al trabajo y decía, me siento mal. Bueno, y al médico llamaba y me daba el certificado, pero en realidad yo podía haber ido al trabajo. Y estoy segura que si me olvidaba de lo que estaba sintiendo, rendía y me sentía bien. O sea, por un lado, a veces pasa eso cuando el cuerpo dice un poco de impas y es bueno escucharlo. Y por eso dormí hoy y ya me siento mejor, y ya se me destapó la nariz, incluso vinculé por qué me vino esa alergia, por qué, en qué época de la adolescencia, y descubrí otras cosas sobre mí. O sea, cuando me pasa algo ahora, yo disfruto de descubrir qué me vino a decir. Y esto lo obtengo desde la adolescencia, la rinitis alérgica. Y recién ahora dije, voy a prestarle atención y tengo que descubrir más, pero ya empecé a descubrir ciertas cosas. Y en ese viaje hacia nosotros mismos es interesante, es lindo, porque cuando lo descubrimos, ¡chuf!, los síntomas se van. Yo no sé, Claudia, tú que eres médico, si compartes un poco de que los síntomas pueden ser emocionales, reflejos de los problemas, conflictos, o... Bernardo, ¿puedes abrirle el micrófono? Sí, ya la abrí. Gracias. No sé por qué no se abre, pero la abrí, a ver. Quizá ella tiene que abrirlo. Tienes 3 Ya puntitos. está. Ya está. Ah, lo cerraste. Ven. Sí, no cabe duda. Yo soy una convencida que todo empieza acá. Colma Sebe Mahashabat Tejilá. No en vano está escrito. Y nosotros nos proponemos y nos programamos para determinadas enfermedades. No me cabe la menor duda de eso. ¿Me escuchan? No te escucho a vos. Ahora sí. Y un poco todo lo que vos estás comentando pasa por el pensamiento, y ese pensamiento lo tenemos que traducir en actitudes, porque si queda en el pensamiento no sirve para nada. O sea, generalizar no es que es bueno o es malo. El ser humano innato generaliza porque vivimos en microgrupos. O sea, si yo digo mi familia, estoy generalizando, pero esa generalización de mi familia no significa que es algo negativo. Al contrario, mi familia, si todos los fines de semana les gusta salir a pasear y hacer tiulín, quiere decir que es la forma de ser de mi familia, no quiere decir que es bueno o que es malo. O sea, claro, no tomemos como que la generalización es mala. Es mala si me lleva a pensamientos negativos, a actitudes negativas, como cualquier otra cosa. Pero incluso cuando es algo positivo, no es que sea malo, dije incluso que no es exacto tomar una decisión sobre la generalización. Incluso cuando es una generalización buena y tenemos que tomar una decisión de acuerdo, no es, no estamos tomando todos los datos, a eso me refería. Entonces tampoco a veces hacemos una buena decisión. Pero por eso sí, es tomar conciencia de que, ok, no es todo o todas las veces, es generalmente. Y entonces una proporción perspectiva más exacta. Exacto, gracias, Claudia. Y como médico, ¿cómo te sientes con respecto a determinadas cosas que también ustedes tienen que finalizar o tienen que dar una receta cuando de repente no te vas a poner a charlar de repente con el paciente de su profesional, o sí? Yo comparto mucho con el paciente. Yo muchas veces tomo las decisiones, depende de quién sea, y les explico. Mira, puedo darte 1, 2 o 3, yo creo que para vos por ahí es preferible el 2 y no el 1 o el 3. ¿Qué pensás vos? ¿Qué harías? ¿Qué te gustaría? Yo comparto mucho.
no soy muy autoritaria en el sentido que tenés que hacer esto sí, sí o sí, no en todos los casos, hay casos que no les queda otra opción, pero cuando puedo, sí. Sí. Claro, hay casos además que la persona, cuando va al médico, quiere decidir que el médico se lo diga todo, no quiere elegir. Bueno, por eso te digo, depende de quién es el paciente. Yo, como soy médica de familia, conozco a mis pacientes. Claro. Entonces yo ya sé cómo actúa cada uno y sé qué es lo que le conviene a cada uno, Claro. en ese sentido. Gracias, Claudia.